Algo bien diferente de lo que hemos tratado en las sesiones anteriores, porque voy a intentar un tema que es bien complejo y que ha sido muy debatido entre antropólogos e historiadores. Y quiero referirme a la etnohistoria como ciencia, ¿verdad? Y como práctica académica, cuál es el destino futuro de investigaciones que pudieran realizarse con una base etnohistórica. Tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral en la Universidad de State University of New York en Estados Unidos sobre etnohistoria, concretamente sobre la demografía histórica en la Sierra Norte del Ecuador, porque se me dio una circunstancia muy especial. Había vivido 2 años en el Ecuador, había estado estudiando temas relacionados con la historia y la etnohistoria ecuatoriana, y como el instituto me financió en parte la estadía de mi doctorado, me sentí en la obligación de hacer una tesis sobre el Ecuador. Así que yo publiqué, después se publicó un estudio sobre la demografía histórica en la Sierra Norte del Ecuador, en el área de Otavalo, en esa zona, y también un trabajo, fueron 2 trabajos, y el otro fue sobre cronistas de raigambre indígena que se habían referido a la Sierra Norte del Ecuador. Uno de estos trabajos está por ser republicado ahora. Curiosamente van a hacer una segunda edición que va a salir en un mes más o menos en el Ecuador, y me están invitando ahí por allá, y me causa extrañeza porque, claro, después de mi regreso ya me desconecté absolutamente del Ecuador y me reconecté con Chile. Pero ¿por qué la etnohistoria? La idea que quiero plantear en esta sesión, a manera de materiales para una discusión, es: ¿la etnohistoria pertenece a la historia o es más bien una parte de la antropología? Es un debate, ¿verdad? Los historiadores obviamente van a defender férreamente la posición de que la historia, de la etnohistoria, por el hecho mismo de llamarse etnohistoria, tendría que ser historia y no tiene por qué ser antropología. Cuando yo estudiaba en México, teníamos varias especialidades. Había una especialidad de arqueología, una especialidad de antropología social, una especialidad de lingüística, una especialidad de etnohistoria. Estaba dentro del currículum de la carrera del antropólogo. Tengo muchos colegas mexicanos que viven hasta el día de hoy que son etnohistoriadores y que son antropólogos. No en todas las universidades se sigue esto, ¿verdad? Pero la tendencia ha sido, por lo menos en Estados Unidos, a ir vinculando más y más la etnohistoria a la antropología. Quiero explicar un poco por qué. Y quiero explicar qué consecuencias prácticas puede tener en términos de investigación o de formación de equipos de investigadores. A mí me abrió los ojos esa perspectiva etnohistórica, íntimamente relacionada con la antropología y aún más concretamente con la arqueología. Cuando uno analiza la etimología, la palabra etnohistoria, ¿verdad?, viene de ethnos en griego, que significa pueblo, ¿verdad?, tribu, e historia, del griego historein, que significa narrar, relatar hechos. Entonces, es un relatar hechos relativos a un grupo humano, a una tribu, a una etnia, como solemos decir. Y el término etnia está tomado justamente de ahí, del ethnos griego, que significa pueblo, grupo humano. Y de ahí vienen los conceptos de la etnografía, la descripción del grupo humano determinado, o la etnología, que es el estudio más profundo comparativo entre grupos humanos. Ahora bien, la historia, por lo menos hasta hace poco, ¿verdad?, pretendía, basándose en la famosa frase del gran historiador Leopold Ranke, el alemán, pretendía narrar lo que ha sucedido tal como ha sucedido, ¿verdad?
wie sie eigentlich geschehen ist, como dicen los alemanes, tal como sucedió, exactamente igual, tratando de acercarse lo más posible a esa vida del pasado. Pero curiosamente también los arqueólogos, cuando uno ve por ejemplo a Gordon Childe, que tiene un libro famoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan del libro de Gordon Childe llamado Piecing Together the Past? Reconstruyendo, uniendo pieza a pieza el pasado. Bueno, en el fondo un poco era la misma, o sea que en el fondo parecería que los dos están pretendiendo un poco lo mismo, reconstruir el pasado, o como decía Ranke, ¿verdad? Ver o estudiar las cosas y tratar de ver las cosas tal como sucedieron. Pero resulta que no es tan fácil esto. El tema es demasiado complejo como para poder narrar lo que sucedió tal como sucedió, sobre todo cuando hablamos de grupos antiguos. Cuando los historiadores tratan de narrar la antigüedad, se basan en las herramientas, en las pocas herramientas que disponen para narrar la antigüedad. Y las herramientas son sus documentos, ¿verdad? Pueden ser escritos, pueden ser monedas, pueden ser inscripciones funerarias, lápidas, qué sé yo. Y Egipto, claro, se ha prestado por eso, porque se pudo leer una vez que Champollion nos descifró la piedra Rosetta, ¿verdad? Y pudimos saber qué significaban esos caracteres egipcios, gracias a que había una tradición simultánea al griego, ¿verdad? Entonces pudimos saber lo que esas inscripciones decían, y por lo tanto apareció un documento que podía tener 2500 o 3000 años antes de Cristo. Ahora bien, pero las herramientas con las que trabaja el historiador son pocas, porque el periodo histórico en el que existen documentos, al menos en América, es muy corto, ¿verdad? Cuando llegó, acuérdémonos del famoso episodio de la prisión de Atahualpa en Cajamarca, ¿verdad? Cuando el sacerdote Valverde, ¿verdad?, le presenta la Biblia, Atahualpa agarra la Biblia, y entonces el sacerdote, por medio del intérprete, el famoso Felipillo, el bandido ese de Felipillo, ustedes conocerán la historia, ¿verdad? Entonces le pasa la Biblia y Valverde le dice que esta Biblia nos habla. Entonces Atahualpa pasa las páginas de la Biblia, esto no me habla nada, y tiró el libro. Y ahí se indigna el Valverde porque dice que por la injuria a la Sagrada Escritura. Bueno, los documentos entonces en América no son anteriores a la llegada de los españoles, estrictamente hablando, no hay inscripciones, sabemos que no hubo propiamente una escritura, ¿verdad? Los quipus representaban una forma de señalar muchas cosas, pero se basaban en la transmisión verbal, eran necesarios. Por lo tanto, las herramientas de que dispone el historiador son los escritos, pero resulta que narrar todo lo que le sucedió a un pueblo, tal como sucedió a un pueblo, como quería Ranke, supone conocer mucho más que los escritos. Supone conocer algo que es la esencia de la antropología y la definición misma de antropología que nos enseñaba en México Ángel Palermo, un gran investigador, ¿verdad?, catalán. La esencia de la antropología, de toda la antropología, incluyendo la lingüística, incluyendo la antropología física, que es el estudio de los restos humanos, como esos que están depositados en ese depósito ahí ahora, ¿verdad?, es la cultura, la esencia, aquello distintivo, básico que hace el antropólogo es estudiar cultura. Si no estudia de alguna manera cultura, no hace antropología, hará medicina, hará otras cosas, pero no hará cultura. Entonces andamos en la búsqueda de la cultura, pero esa cultura es muy escurridiza y no se manifiesta fácilmente en los documentos escritos, que son los que maneja el historiador, porque el historiador recurre a los archivos, ¿verdad?, busca toda la información disponible. Cuando uno quiere, por ejemplo, estudiar las salitreras, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Bueno, se va a ver las posibles inscripciones, si es que hay en algún cementerio todavía alguna inscripción, fechas, nombres, lugares.
se va a ver las referencias que haya sobre dicha salitrera en los historiadores, tal vez en los viajeros, ¿verdad? Aquellos que describieron ocasionalmente. Pero la vida de la salitrera no se agota en los documentos, porque la vida de la salitrera constituyó y formó edificios, formó una cantidad enorme de objetos, supuso el intercambio y la llegada de una gran cantidad de elementos del extranjero, qué sé yo, muchos elementos en metal, muchos elementos en cerámica, losas, etcétera, etcétera. Entonces, el puro documento es una herramienta muy insuficiente para describirnos la totalidad de la cultura de un grupo humano. Y sin embargo, el historiador trata, por todos los medios posibles, de describirnos una época. Y por eso que más y más el historiador se ha ido viendo obligado, ¿verdad?, a recurrir al apoyo de otras disciplinas. Y cuando hablamos del prehistoriador, es decir, de aquel que estudia los periodos antes de la existencia de documentos, qué sé yo, en el mundo antiguo, periodos más antiguos, ¿verdad?, el paleolítico, qué sé yo, cualquier otro periodo, tiene que recurrir al apoyo del arqueólogo, ¿verdad? O sea, conclusión de este primer análisis es que lo que nos queda del pasado mínimamente ha quedado representado en la documentación. Y yo me atrevería a decir que mucho menos del 1%. Y el historiador trabaja con ese 1% para tratar de escribir. Porque los historiadores tradicionalmente siempre han precedido sus historias de los tiempos más antiguos, ¿verdad?, desde Diego Barros Arana o los hermanos Amunátegui o aún antes, ¿verdad?, de un capítulo que se llama la prehistoria, ¿verdad? Pero para elaborar ese capítulo de la prehistoria, él no tiene herramientas propias, tiene que recurrir a las herramientas que le da el arqueólogo de campo, el estudioso de la arqueología. Una descripción que se apoyara solamente, ¿verdad?, en documentos, de archivos obtenidos en bibliotecas o en mapas antiguos o descripción de viajeros, no nos agota la cultura de un pueblo. Cuando uno analiza, por ejemplo, la obra de Sergio Villalobos que se llama La economía de un desierto, que es un hermoso trabajo de Sergio, ¿en qué se basa? En documentos y en archivos que él mismo le tocó estudiar, ¿verdad?, encontrados en Estados Unidos y en otros lugares, y en todas las referencias anteriores, y también en el trabajo de los arqueólogos. Entonces, surge de nuevo la pregunta, la etnohistoria, y nosotros tenemos mucha etnohistoria en Chile y una muy buena escuela de etnohistoria, ¿verdad? Hemos tenido muy buenos etnohistoriadores. Jorge Hidalgo es uno de los más preclaros, ¿verdad? No el único, hay una serie de gente más joven, admirable. Pero esa etnohistoria no solo es historia en sentido estricto de hechos, sino que trata de capturar a la vez la cultura de los grupos. Y cuando trata de capturar la cultura, y cuando se mete en el campo de la cultura, se está metiendo sin darse cuenta en el campo de la antropología. Viejas discusiones que me ha tocado tener con historiadores al respecto, obviamente no concuerdan fácilmente con este tipo de pensamientos, ni tampoco con la definición que uno tiene de antropología, que básicamente se trata del análisis y el estudio de la cultura del anthropos, del hombre. Si la esencia de la antropología, como nos enseñaba Ángel Palerma, es la definición, el análisis, la búsqueda, el estudio de la cultura como expresión concreta de un modo de vida, si esa es la esencia de la antropología, la historia como tal no es capaz de dárnosla sola.
Pregunta entonces que uno puede hacerse: ¿se refleja la cultura de un pueblo en su historia, vista a través de documentos, inscripciones, monedas, símbolos, etcétera, etcétera? No. Se nos refleja a lo mejor lo que es la cáscara de una cultura, me atrevería yo en forma muy audaz a decir, pero no lo que es el contenido interno, el embrión de la cultura. El embrión de la cultura está más allá de eso que se nos narra. ¿Por qué? Porque, pregunto, ¿es capaz la historia de ofrecernos información válida sobre la vida artística de un pueblo? ¿Sobre la vida religiosa y ritualidad de un pueblo? ¿Sobre el sistema social de un pueblo? ¿Sobre los sistemas de parentesco de un pueblo? ¿Sobre la lengua de un pueblo? ¿Sobre los ancestros de un pueblo? No. La respuesta es muy poco. La historia va a captar otras cosas. Aquello que los que escribieron, sean escribanos, sean funcionarios, ¿verdad?, coloniales o después administradores, quisieron escribir, eso quedó en la historia. Y el resto se nos escapa, se le escapa al historiador. Y tiene necesariamente, si quiere decir algo sobre eso, que apoyarse en el arqueólogo. O sea, en síntesis, el enfoque histórico como tal solo no es capaz de entregarnos la cultura de un grupo humano, de ninguno. Es atrevido decir esto en un lugar donde haya, creo yo, un historiador aquí. Este tema, yo escribí un largo artículo en mi doctorado sobre la etnohistoria como antropología, que quedó ahí escrito en inglés y nunca se publicó. He reflexionado mucho sobre este tema y he llegado a estas audaces conclusiones que estoy exponiendo, pero que, para tranquilidad del historiador, ¿verdad?, en último término, se pueden traducir en que hay salida y hay solución para él, pero tiene que apoyarse en otros. O sea, la historia necesita muletas. Necesita muletas para caminar por el campo de la cultura. Cuando el arqueólogo, su función es, como nos decía Child, ¿verdad?, cuando nos decía él que había que reconstruir, volver a enhebrar todos esos datos que nos entrega el enterramiento, ¿verdad?, y tratar de reconstruir la historia, cuando él excava y exhuma los elementos humanos, lo que nosotros llamamos elementos bioantropológicos, o sea, los cuerpos humanos, pero también excava y encuentra objetos, y en el norte encuentra objetos de piedra, de metal, de cuero, de madera, tejidos, todo, ¿no? Entonces, a través de esos objetos el arqueólogo reconstruye la cultura, porque cada uno de esos elementos de piedra, de madera, de cuero o de cualquier materia prima es formalmente cultura. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. No es materia prima, es cultura. Una puntita de flecha es cultura. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad humana que la hizo, hay una capacidad instrumental humana que la elaboró y la transformó. La transformó, ya no es lo que era. Era piedra, ahora no, ahora es cultura. ¿Entienden? O sea, el historiador, al historiar, o sea, al narrar los hechos, ¿verdad?, al historiar un pueblo, usa las herramientas que él tiene, ¿verdad?, que son los documentos de toda clase, más las inscripciones y otra serie de elementos que pueden darle algún tipo de relato, ¿verdad?, pero nos ofrece
relato de por sí, sin otras herramientas, un relato muy borroso del grupo humano. Y esa es la razón por la cual cuando uno lee a Munátegui o lee a los primeros historiadores, a Diego Barros Aranas o cualquiera de ellos, empieza a leer la parte de la prehistoria, aún Medina, aún el gran Medina, uno dice, y lo compara con lo que ha logrado sumar la arqueología, hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia, hay una cosa impresionante. ¿Por qué? Obviamente porque el arqueólogo usa otras herramientas. El arqueólogo entonces el historiador nos va a ofrecer cronologías, nos va a ofrecer circunstancias, nos va a hacer similitudes históricas del momento, nos va a enseñar procesos, los acontecimientos sincrónicos a la misma época, referencias que traten los viajeros, etcétera, a lo mejor documentación inédita, etcétera, pero nada nos podrá decir acerca exactamente cómo sucedió. Tampoco de por sí estrictamente el historiador exactamente cuándo sucedió, ¿verdad? Ni tampoco cómo sucedió o cuáles fueron las circunstancias que se dieron. Es decir, muchos de los elementos propios de la cultura real de un pueblo se le escapan al historiador porque no tiene las pinzas necesarias e indispensables para poder hacerlo. Le faltan pinzas, le faltan herramientas. Y las herramientas las tiene que dar otro. Cuando, por ejemplo, uno dice, yo una vez conversaba con un historiador allá en Iquique y teníamos, claro, divergencias sobre este punto. Y decía, oye, dime tú, ¿me puedes decir exactamente qué comían los changos? ¿Me puedes decir exactamente cómo construían su choza? No de qué materiales, cómo. ¿Me podrías decir exactamente cómo dormían? ¿En qué posición? ¿Me podrías decir exactamente con qué se cubrían? ¿O cuáles eran sus preocupaciones diarias? ¿Sus inquietudes? ¿Sus sueños? ¿Sus temores? ¿Sus angustias? ¿Sus dolores? ¿Sus enfermedades? ¿Me podrías decir cómo vestían? ¿Cómo viajaban? ¿Me podrías decir qué cabalgaduras tenían y por qué esas y no otras? ¿Y cómo las amaestraban? ¿Y desde qué edad las amaestraban a las llamas? Etcétera. ¿Me podría decir qué llevaban en sus viajes? ¿Cuál era como decían los historiadores coloniales, su matalotaje, o sea, su cocaví de viaje? ¿Cómo era? ¿Y qué consistía? ¿Sabemos eso? ¿Qué ritos hacían durante los viajes? ¿Dónde los hacían? ¿Cómo los hacían? ¿Qué expresiones quedaron de esos ritos hoy? De nada de esto nos pueden contestar los historiadores, o casi nada, porque salvo muy pocas excepciones, salvo Vivar, salvo Lizárraga en alguno de sus plazas, salvo Vázquez de Espinosa en algunas descripciones que han sido más audaces y han intentado acercarse a estas respuestas. El único que yo recuerde historiador que nos habla de que para qué diablos usaban los perros en sus expediciones a lo largo del desierto de Atacama es Lizárraga. Bueno, todos estos detalles, ¿qué depósitos usaban para llevar el agua en sus viajes? ¿Cómo trataban a sus animales de carga? ¿Cómo los cargaban? Todas estas cosas no suele contestarla la historia porque no son cosas de interés, son intrascendentes. Son elementos, muchos de estos elementos de la vida diaria o extraordinariamente personales y por lo tanto no quedan señalados, escritos en los documentos. Es muy raro encontrar documentación de este tipo. Conclusión. Pero tranquilos los historiadores. Sí. El método histórico puro tal que no nos puede reflejar la riqueza cultural total de un pueblo. Sí nos puede ofrecer un pálido retrato de algunos de los aspectos de su vida. Y hablando en términos entomológicos, o sea, los insectos, nos ofrece, qué terrible lo que voy a decir,
un exoesqueleto de un insecto, o sea, la parte exterior, pero lo que es el interior, el aparato digestivo, el aparato nervioso del insecto, ¿no? Eso escapa porque el exoesqueleto es nada más que el exterior, es un insecto muerto. Por eso, ¿a qué voy? Consejo a los historiadores, me voy a atrever a darle un consejo a los historiadores. Mi tema de tesis fue etnohistoria, o sea que tuve que revisar millones de documentos. Consejo a los historiadores: la historia del futuro, y de hecho creo que ya se ha hecho bastante en esa línea, debe alimentarse más y más de otras ciencias que le son absolutamente necesarias para poder decir qué sucedió y exactamente cómo sucedió. Eso significa que el historiador, estoy hablando del ángulo mío como antropólogo, que el historiador más y más tiene que pedir el concurso y el apoyo de otros especialistas. ¿Qué habría logrado? ¿Qué se habría logrado saber sobre el antiguo Santiago en la época inca, cuando había allí un tambo, si no hubiera sido por los arqueólogos? Porque hay un par de menciones, 2 o 3 menciones sobre la tambería del Inca y que el camino Inca pasaba por los paredones del Inca en Santiago, la ciudad de Santiago. Si no hubiera sido por la inmensa cantidad de descubrimientos que se han hecho, incluso ahora cuando se profundizó el Museo de Arte Precolombino, que ustedes saben, encontraron una cantidad gigantesca de cerámica colonial, pero también una cantidad gigantesca de cerámica inca. Y entonces recién los arqueólogos le abrieron los ojos a los historiadores de que el poblamiento inca, cuando llegó Valdivia, allí era infinitamente más potente de lo que creyeron los historiadores durante muchos años. Hoy se sabe que existió una pequeña ciudad inca en Santiago con su gran tambo y una serie de cosas. La riqueza cerámica que se ha encontrado es descomunal. Es descomunal. ¿Por qué digo esto? Entre los estudiosos de las ciencias sociales y del hombre, los historiadores seguramente, junto con los geógrafos, son los más antiguos del mundo. Empezamos con los griegos, Heródoto, Xenofonte, Tucídides, tantos otros, ¿verdad? O los grandes geógrafos, Ptolomeo y otros, son los creadores de la geografía y los creadores de la historia al tiempo ya. O sea, que durante muchos siglos los historiadores fueron los encargados de decirnos cómo fue la vida humana, cómo fue el acontecer humano, cómo fue la cultura humana. Durante muchos siglos. Hasta que de repente apareció un señor llamado Auguste Comte, el creador de la sociología, y dice: momentito, nosotros tenemos algo que decir al respecto. Aquí, a partir de ahora en adelante, el estudio y la sociedad ya no les compete a ustedes, nos compete a nosotros, somos los sociólogos, somos los expertos en la sociedad. Y muy poco después, estamos hablando de los 1840, muy poquito después, apareció un francés audaz que encuentra una serie de elementos líticos a la orilla del río Sena, ¿verdad?, que se llamaba Boucher de Perthes, ¿se acordarán los arqueólogos? Que nos dice: caramba, aquí hay estamos en tiempos mucho más antiguos. ¿De qué época estarán estos? Al principio creyeron que eran las piedras del rayo. Qué raras estas piedras, estas puntas, como después se convencen de que aparece una nueva ciencia. Es decir, ¿a qué voy? Están apareciendo y han seguido apareciendo una serie de ciencias que le han ido quitando campo a la historia, ¿verdad? Claro, porque la historia era durante siglos la única, ¿verdad?, que hablaba de los sucesos, de lo que había ocurrido en la vida humana, la única durante muchos siglos.
Cuando aparece la antropología, llamamos nosotros arqueología histórica, la tesis de la Gerda Alcaide, ¿verdad?, sobre arqueología histórica en una salitrera. Qué cosa más rara, alguien que haga arqueología en una salitrera. Sí, pues son cosas del pasado, pues. Ya pertenece al pasado, por lo tanto lo podemos estudiar y quedó además depositado ahí, y además lo podemos exhumar y lo podemos estudiar y lo podemos catalogar. Entonces, yo hablaba, me acuerdo cuando yo escribí una tesis cuando yo me gradué de arqueólogo en el año 1970, en enero, en la Universidad Autónoma de México, estudiando arqueología. Estudié mis 5 años de arqueología y mi tesis fue sobre las culturas arqueológicas en Chile, ensayo, así se llamaba, me acuerdo de memoria, de una zonificación ecológico-cultural. Intenté desde aquella época ya meterme en aquella cosa, en la ecología, en la ecología del paisaje, en la ecología más geografía. Pero, ahora bien, el historiador solo entonces no nos puede dar una visión, y sin embargo lo pretende muchas veces, con demasiada audacia a mi juicio. Entonces, y sin embargo, tenemos casos muy interesantes y recientes y cada vez más frecuentes en que se juntan historiadores y arqueólogos para realizar exactamente el mismo trabajo. Lo que le ocurrió a Rubén Steyberg, del Museo de Historia Natural, con un historiador de Santiago, joven, no me acuerdo en este momento bien el apellido, con el cual hacen un trabajo en conjunto y descubren, llamémoslo así, esta ciudad inca de Santiago, aunando la información que daban los documentos antiguos que se conservaban en el convento de las Agustinas o de los Agustinos en Santiago, me parece, en la biblioteca, ¿verdad?, documentos inéditos, ¿verdad?, con los documentos que le da el arqueólogo, o sea, con todos los elementos que le transmitía a través de la estratigrafía del arqueólogo. Y da resultados sensacionales. Bueno, esto hoy día es muy común en muchas partes, pero es poco frecuente. Hay todavía muchos recelos. Ahora bien, pregunto, ¿conocen ustedes algún estudio en que se haya aunado la historia, la arqueología y la geografía? Yo he tratado de pensar y no encuentro ninguno, porque resulta que hemos hablado de lo que nos entrega la historia, hemos hablado y la forma como nos la entrega, hemos hablado de lo que nos da la arqueología y la forma como nos da la arqueología gracias a su metodología, pero no hemos hablado de la geografía. Y resulta que la cultura humana de un grupo se desarrolla en un escenario geográfico, en un clima dado, en una geomorfología de paisaje dada, ¿verdad?, con un tipo de hidrología de aguas y presencia de aguas, de laguna y qué sé yo, de aguas típicas, ¿verdad? Y como si fuera poco, dentro de un clima en que interviene también la geología a través de su periodificación, por cuanto intervienen eventos que a veces son de milenios de años de duración. Un largo periodo de sequía deja la escoba en términos antropológicos, porque obliga a migrar a miles de personas. En el caso de Tarapacá lo tenemos a la vista. La desembocadura de la quebrada de Maní, uno de los lugares más lindos que me ha tocado ver ahora que conocí. Hay cientos de hectáreas cultivadas. Ramaditas, los que conocen los estudios que ha hecho Mario Rivera ahí en la zona de Ramaditas, cientos de hectáreas cultivadas, con fechas que van desde los casi 1000 antes de Cristo hasta los 500, 600 después de Cristo más o menos. No tengo muy clara la cronología. ¿A qué voy? A que más y más se hace necesaria la interdisciplina, y que la independencia que en el futuro teníamos arqueólogos para hacer nosotros nada más lo que quisiéramos a la pinta, es necesario más y más hacerlo con el apoyo de historiadores,
y con la humildad para pedir, ¿verdad? Los historiadores, como siempre, tuvieron el privilegio de ser los grandes descriptores del vivir humano durante milenios, pues la época de los griegos. No fácilmente se dan a trabajar con geógrafos o con arqueólogos. Lamentable, porque cuando tú miras las obras de los historiadores, con muy raras excepciones, ni siquiera saben hacer planos ni mapas. Si tú estudias las obras de los historiadores, ahora que he andado yo buscando bibliografía y cartografía antigua para todo el estudio del Camino del Inca, y me encuentro con todas las cosas que han escrito los historiadores, me ha asombrado en no encontrar prácticamente planos. ¿Quiénes les han enseñado a hacer los planos? Los geógrafos y los arqueólogos. Yo se lo decía a Sergio Villalobos, una vez se enojaba mucho, le decía, tú no sabes hacer planos, le decía. Y los planos, como una fotografía, es un retrato muy interesante de una realidad. Un plano es interesante, sobre todo hoy día, con esta maravilla que nos da el Google Earth, y que nos permite ya planos con una escala increíble, en que está, diríamos, toda la topografía y la orografía a la vista, son una maravilla. En resumen, creo que llegó el tiempo, y ya se está viendo, en que los únicos estudios válidos que va a haber en el futuro, creo yo, con respecto a un grupo humano del pasado, reciente o muy antiguo, van a ser cuando se hagan en relación con otros. Esta departamentalización de la ciencia en sociología, geografía, antropología, etnografía, etcétera, 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 empezó, igual como lo hacen los cirujanos, ¿verdad?, a separar órganos. Acá está el hígado, acá están los riñones, estas son las arterias, qué sé yo, aquí vamos operando. Pero ninguno de esos cirujanos, una vez que hizo la disección, es capaz de reconstruir el cuerpo humano de nuevo vivo. Y si estamos hablando de reconstruir el cuerpo, pienso en que reconstruir entonces el cuerpo de lo que fue una sociedad del pasado, ¿verdad?, requiere de múltiples elementos, ¿verdad? El libro que acaba de dar Agustín Llagostera, y lo vuelvo a felicitar hoy día en la mañana, estuve largo rato a mirar, es una maravilla. Porque cumple muchas de estas ideas y porque agrega un elemento gráfico que es insustituible. Cuando uno lee a Barros Arana es una lata porque no hay un dibujo, no hay nada, ¿te fijas? Es una lata leer a los hermanos Amunate, porque no hay un dibujo, un diseño, un plano, nada. Una lata. Cuando uno agarra, es exactamente lo contrario el libro de Agustín, además de su texto y su interpretación, un diseño gráfico que es maravilloso. Así deberían ser los libros del futuro. Nos entra por los ojos, por la vista. Si me están explicando lo que es un anzuelo de concha, no es jamás tener una idea, pero si yo veo el anzuelo de concha en una muy buena fotografía, en un muy buen dibujo, si me están explicando, mira, lo que era un cuerpo chinchorro, no tengo la menor manera de formarme una idea de lo que era un cuerpo chinchorro, pero si me lo muestran, me dice, este era un cuerpo chinchorro y tiene tales y tales medidas, y estos son los tamaños, los colores, la forma, los elementos que contiene, cambian. Entonces, aquí voy con esta conversación revolucionaria, ¿verdad? Aquí hemos seguido separando indebidamente las ciencias. Yo noto todavía, por ejemplo, mis amigos sociólogos, tengo muy buenos amigos sociólogos en Iquique, viven en un campo ajeno a la realidad más o menos. ¿Ah? Ellos con sus prototipos y con sus... tratan de enmarcar las cosas dentro.
pero necesitan el contacto con la realidad, como lo necesitan los historiadores. Hay historiadores que son excepción, pero son excepción. Yo me acuerdo perfectamente cómo Óscar Bermúdez, hombre que obviamente muy conocido aquí por la historia del salitre, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en la calle Prat, allá arriba en el museo de la calle Prat, yo y Tolosa, llegaba cada 2 o 3 días Óscar, con su típica figura, qué sé yo, a preguntarnos, muchachos, decía, ¿qué de nuevo han encontrado? Porque él estaba ávido de relacionar lo que él estudiaba con los objetos. Y quería ir a los lugares donde se encontraban. Óscar Bermúdez en ese sentido lo encuentro un tipo muy interesante, extraordinariamente visionario. Supo unir mucho de esto. Tú lo vuelves a leer y tienes la sensación de que el hombre anduvo en muchos de esos lugares. No es que haya sido un gran caminante, no fue un gran caminante, pero sí trataba de informarse al menos con aquellos que caminábamos. O sea, nos iba a preguntar, oye, ¿tú qué caminas? ¿Qué viste? ¿Y qué encontraste? Esa es una cosa bien interesante. Entonces, el historiador del futuro, yo creo que va a ser una persona que va a ser cada vez más aliada del arqueólogo, cada vez más aliada del etnógrafo, y permítanme, y cada vez más aliada del lingüista. Otra cosa que el historiador tampoco maneja, para nada la lingüística, cero. Y cuando uno se mete a leer a viejos historiadores y lee su base lingüística, queda horrorizado porque generalmente es errónea. Cito un par de casos. Casi toda la toponimia, el análisis de toponimia que hace Cuneo Vidal, ¿verdad? El historiador del norte, ariqueño, pero peruano, casi toda es errónea. La mayor parte del estudio de toponimia que muchas veces acoplan los historiadores, digamos, se ve a gente que no estudió en profundidad la lengua. Hoy día se están despertando cosas absolutamente nuevas, no tiene nada que ver. Lo que yo contaba ayer fue o anteayer a propósito del Puquina. ¿Quién sabía que había Puquina en Tarapacá y que fue importante, que dejó una huella? Y si fue capaz de dejar una huella de toponimia, de topónimo muy grande, quiere decir que fue un pueblo importante en términos demográficos. Pues no, ¿cómo te lo explicas? Casi toda la toponimia de la costa de Tarapacá, casi toda, no es ni quechua ni aymara, salvo un par de excepciones. Ni Guantalaya, ni Guatalaya, ni Curaña, ni esto, ninguno de esos términos, ni aymara no son quechua ni son aymara, salvo Chipana, que está arriba del Loa. Entonces, ¿a qué voy? Hay que propiciar, hay que fomentar, y yo diría casi hay que exigir que muchas de estas investigaciones, sobre todo a través de proyectos potentes como son Fondes y otros, sean realizadas con un concurso amplio de investigadores, en que esté el historiador, por supuesto, porque él, sin el aporte de él, con la parte documental no se puede, pero que esté el lingüista, que esté el etnógrafo, que esté el antropólogo social probablemente, el arqueólogo. Es decir, tenemos que hacer cosas. Es la única manera de poder obtener una visión global de la cultura, porque eso es lo que nos interesa, ¿o no? ¿Cómo fue la cultura de ese pueblo? Ahora, claro, podemos pensar en otro tipo de enfoques, podemos pensar en una historia de las mentalidades, ¿verdad?, en base a lo que se ha escrito. Pero historia de las mentalidades no la podemos retrotraer más allá, tal vez, de los griegos, los fenicios o los egipcios, con suerte, pero más atrás. Entonces, ¿a qué voy? A que si bien es cierto que el aporte de cada una de estas disciplinas es importante, es mucho más importante el aporte de una interdisciplina. Y yo creo que vamos hacia allá.
creo que vamos hacia una intensificación. Cada vez más uno ve grupos de arqueólogos que están trabajando con otros especialistas, o ve menos, pero mucho menos. No veo muchos historiadores que estén solicitando el concurso para el pasado, me refiero, porque estoy pensando en analizar el pasado, obviamente. De eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene todo esto? La importancia que yo creo que tiene es que cada vez se ha hecho más visible el hecho de que la cultura humana es algo extraordinariamente complicado de describir, porque va desde su ritualidad y religiosidad hasta su esqueleto, hasta las formas que adquirían, las características físicas que tenía su cráneo, etcétera, su parte física. Entonces, la tarea del antropólogo es extraordinariamente compleja, pero la tarea del historiador también. Entonces, si queremos ofrecer un cuadro de lo que ocurrió, tal como ocurrió, o acercarnos a eso, porque obviamente jamás vamos a saber exactamente qué ocurrió y cómo ocurrió, jamás lo vamos a saber en 100%, pero a lo mejor lo vamos a saber en un 10%. Por eso vienen, la historia y los historiadores son testigos, continuas reinterpretaciones de la historia. Reinterpretaciones del mundo griego, reinterpretaciones del mundo del Renacimiento, reinterpretaciones de periodos históricos. ¿Por qué? Porque nuevos descubrimientos nos están mostrando nuevas facetas. Conclusión: tenemos que ser muy humildes los investigadores, cada uno en nuestro respectivo campo, no creernos el hoyo el queque, porque estamos cada uno de nosotros dando una perspectiva, una pizca de la realidad, estamos aportando una pizquita de la realidad, pero la realidad total es enorme. Aún aquella de grupos tan simples como eran los changos o los camanchacas. Yo me sorprendo cada vez más cuando tengo ocasión de ver en algún museo, hoy día que visité la colección de la Quebrada de las Conchas, que no conocía, y que veo la cantidad de maravillas que encontraron en la Quebrada de las Conchas, todos esos litos tipo Huentelauquén, etc. Y hay una cosa impresionante. Esos litos no tenían finalidades estrictamente prácticas, pues. No eran masas, están hechos de arenisca. O sea, entiendo yo que han sido considerados objetos rituales, de alguna manera, formaban parte de algo ceremonial. Pero ese mundo ceremonial que ocurrió hace 7.500 años atrás, o no sé, más o menos, en la Quebrada de las Conchas, nos habla que hace 7.500 años atrás, ese grupo de pescadores pensaba bastante más que en solo pescar. Tenía un mundo espiritual increíble. Eso es fascinante, porque uno tiende a creer que estos eran grupos primitivos, y decían, no, eran absolutamente primitivos. Claro, uno le ve los objetos, los anzuelos de concha, le ve sus artefactos líticos, sus puntas de proyectil, y dice, o por último, lo más que elogiaban todos los historiadores, la balsa de Cuero Lobo, como quien dice, un prodigio de construcción naval en el desierto, un prodigio, alabada por todo, por el tipo de construcción increíble. Y sin embargo, es probable que el mundo espiritual de esta gente hubiese sido infinitamente más rico que eso. Y tenemos un mero trasunto de lo que fue eso a través de ciertos objetos. Entonces, cuando pretendemos saber acerca del pasado, sobre todo en estas esferas del mundo, lo que llamamos el mundo de la cultura, el mundo del espíritu, lo espiritual. Ahora, ¿cuál sería la lengua
de estos señores que poblaron la quebrada de las Conchas hace 7.500 años. Ni la más remota idea. Nadie ni lo sabe y probablemente no se va a saber nunca. No importa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno dentro de su disciplina, con mucha humildad aportar al concurso y tratar de planificar proyectos en concurso en que estemos invitando a otros. Conversaba yo hace como un poco, no tanto tiempo atrás, me encontré en Iquique con Rodolfo Cerrón Falomino, que es para mi juicio lejos el mejor lingüista que existe en el Perú hoy día, un tipo absolutamente increíble y que tiene una producción literaria notable, ¿verdad? Y yo le decía, me había regalado un artículo que se llama, está en inglés, ¿cuál era la lengua de Tiahuanaco? ¿Qué lengua se hablaba en Tiahuanaco? Según él, una variante del puquina. Nada que ver con el quechua. Nada que ver con el quechua. Y cuando me dijo, oye, tú has hablado, tú te acordarás los nombres de los reyes incas, me dijo todo, el listado de reyes incas, qué sé yo, Manco Cápac, ¿verdad? Huayna Cápac. ¿Y qué es lo que es Cápac? Puquina. Quechua. No. Los puquinas de origen altiplánico, según él, de la vertiente y los restos de Tiahuanaco, son los que bajarán un día a Cusco y empezarán toda una serie de conquistas que crearán. Eso es la visión del lingüista, pero es muy interesante combinar esta visión que él tiene como lingüista y el desarrollo de la ciencia, de la lingüística, con lo que dicen los arqueólogos, ¿te fijas? Porque los arqueólogos no exhuman nunca una lengua. Que yo sepa, ningún arqueólogo ha exhumado en su resto arqueológico la lengua que hablaban sus presuntos, las personas, digamos, que desentierran. Entonces, y volviendo a nuestro tema del principio, ¿por qué la etnohistoria como antropología? Porque es la única manera de darle profundidad a la etnohistoria, a través del análisis de la cultura. Porque si no, se convierte en una serie de hechos nomás interesantes, simpáticos, que son interesantes, relaciones comerciales, redes viales, que son una de estas cosas. Pero la cultura, les cuento una cosa. Andaba yo con Lucho Briones, ahora era 2 meses atrás, en el Camino del Inca, en la zona estábamos por ahí, no me acuerdo si fue en la quebrada de Chipana o una de estas quebradas de Tarapacá adentro, y llegamos a ver unos geoglifos que él no conocía, fueron nuevos para él, hermosos geoglifos. Y junto a esos geoglifos yo encontré un objeto, un monito, una estatuilla a 2 metros del geoglifo. Había bastante cerámica rota alrededor, o sea, había una cerámica, hemos identificado esa cerámica muy claramente, un tipo de cerámica que corresponde a ciertos geoglifos, bien curioso eso. Pero esta figurilla de este tamaño, hecha en un trozo de cerámica. La cabecita, las manos, qué sé yo, el cuerpo y los pies. ¿Qué hace esta figura acá? Uno dice, ¿será un rito? Y muy cerca de ese lugar, como a menos yo creo que 200 metros, el camino, la huella inca pasada por abajo, vimos en una loma unos hitos. Yo dije, claro, estos deben ser los hitos típicos del camino del Inca. Fuimos a verlo, había un hito, sí, pero al lado del hito había algo que me llamó profundamente la atención. Los arqueólogos los llaman cajas ceremoniales. Una pequeña construcción con bloques de piedra, exactamente un cuadrilátero, un cuadradito, muy bien diseñado. En el transcurso de la investigación hemos encontrado varias de estas cajas ceremoniales.
al lado del camino, muy cerca. ¿Qué hacían ahí? Y andaba yo con una geógrafa y yo no me fijé. Oiga, profe, me dice, mire lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Había malaquita molida, muy fina, en gran cantidad. Malaquita molida dentro de una cajita ceremonial. Rito. Y me dice Briones, cuando le muestro todo esto, le cuento teoría, y me dice, mira, si al lado del geoglifo en tal otra parte, qué sé yo, hemos encontrado en varios lugares piedras grandes con gran diseminación de malaquita. No es que hayan estado fabricando en ese momento nada, porque hay lugares donde sí han estado fabricando, porque hemos encontrado otros sitios que tienen hasta hoyitos, digamos, del artefacto de malaquita que quisieron fabricar. Pero aquí molieron con fines rituales, frente al geoglifo, molieron malaquita. Ese mundo ritual que se nos escapa si ni siquiera somos capaces de saber exactamente qué significan los geoglifos, exactamente. Lo hemos clasificado, hemos dicho que son zoomorfos, antropomorfos, hemos inventado una cantidad de términos para saber exactamente qué representaba ese sol. Hay un sol que yo les decía que tiene cerca de 400 metros de diámetro, inmenso. Hemos encontrado muchos soles, desde los chiquititos desde el diámetro de esta mesa, varios, muchos, con su montoncito de piedrecilla adentro y el resto claramente delineado. Al lado del camino, no uno, montones. ¿Será de la época inca? ¿Será anterior? Estos enigmas, digamos, porque estamos llenos de enigmas en la arqueología, y seguramente el libro de Agustín debe plantear cualquier cantidad de enigmas, decir aquello que todavía no conocemos, ¿verdad? Nos revelan que la realidad es muy compleja, es muy rica y que necesita el concurso de muchas disciplinas. Ninguna puede arrogarse el derecho a decir yo soy la más importante. Gracias.